Hola, muy buenas y bienvenidos a Dow Jones Trading. Hoy vamos a comenzar hablando de Bielorrusia. Bielorrusia como país, ya que hoy lo que vamos a hacer va a ser compararlo y ver la situación que tiene el país, cuáles son sus impuestos, qué precio tiene, cuál es su salario, cuál es su población, densidad de población, ver sencillamente para la gente que quiera ir, ya sea a disfrutar, a visitar o a trabajar y quiera escapar un poco del país en el cual esté para que vea sencillamente si le gusta, si le interesa actualmente Bielorrusia. Bielorrusia, de momento, aquí lo tenemos, mapa de la enfermedad por el COVID. Nos encontramos que tiene un total de 83.000 casos confirmados, unos 8.800 casos por cada millón de personas y únicamente con 891 fallecidos. Aquí es donde vemos la curva de nivel, por ejemplo. A nivel de España sí que está bastante más elevado, pero la verdad es que en Bielorrusia pues la segunda ola tampoco ha venido tan grande, la verdad. Vale, una vez esto vamos a ir con el tema económico. Bielorrusia, la cual la capital es Minsk, tiene un total de 9.408.350 personas, o sea, ser unos 9 millones y medio de personas. Aún así, tiene una superficie de 207.600 kilómetros cuadrados. España tenía poco más del doble, tenía unos 550.000 kilómetros cuadrados, pero a su vez también tenía 5 veces más población, o sea, es 2 veces más grande, sin embargo tiene 5 veces más de población, por lo cual la densidad es bastante más alta. Su deuda pública, la deuda sí que es cierto, casi todos los datos son de 2018, ya que no están arreglados después con 2019. Tiene algo que ver también la parte política en esto, ya que el presidente casi es un estado dictatorial, podríamos decir. Su PIB actual, bueno, aquí lo vemos, 50.502 millones, el PIB per cápita 5.330 euros, una deuda total únicamente de un 47%, o sea, ser realmente muy bajo si lo comparamos con más del 100% en 2020 que tiene España. También tiene un déficit muy pobre, tienen mayores ingresos, obviamente, por eso no ha superado, de momento, y no creo que lo haga, pero de momento no ha superado el 100% del PIB en cuanto a deuda. Nos encontramos básicamente lo que gastan en defensa, en salud. Vale, si seguimos, aquí tenemos el SMI, el salario mínimo interprofesional, ya que este país no tiene salario medio. Los datos en sí, lo único que nos dan es el salario mínimo, donde se sitúa desde 2018, que es los últimos datos que tenemos, en 129,5 euros. Sí, sí, habéis oído bien, son 129 euros un salario mínimo en Bielorrusia, donde en España, por ejemplo, recordamos que eran los 1.100 euros. También es cierto que el IPC general, ¿de acuerdo? Lo que sería básicamente lo que veíamos el IRPF, lo que teníamos de IVA, aquí está. Lo que teníamos de IVA, aquí en España tenemos un 21, allí tienen un 20%. Pero los impuestos, aquí tenemos el tipo máximo un 13%. Esto es lo que veíamos en España sobre las rentas. Aquello que veíamos los 4 tramos distintos sobre el IRPF. Que depende cuánto ganaras anualmente, te tocaba pues pagar unos impuestos de un 19 o un 20 o un 30 o un 40%, hasta un máximo de un 45%. Pero aquí, en Bielorrusia, el tipo máximo es de un 13%. Y aún así, gastan bastante tanto en educación como en sanidad, como en defensa y demás, y tienen un déficit por debajo del 50% incluso. Después la densidad de población, el tanto por ciento de inmigración. Lo que sí, la esperanza de vida es algo menor que en España, ya que son los 74 años. Las tasas del COVID, como bien habíamos visto. La tasa de fecundación también está más o menos a la par en el nivel europeo. Por mucho que Bielorrusia parezca un lugar, digamos, más humilde,
debido a su SMI, el cual vemos. Aún así, no es un país empobrecido, el cual necesite una gran tasa de fertilidad. De manera que se está en torno al 1,5 y por debajo del 2%, por el cual se sitúa casi toda Europa. Vale, si seguimos viendo, por cierto, esto, la tasa de desempleo es un 0,5%. El día que consiga algo así, bueno, lo tenemos desde el 2014, pero actualmente igual se está sobre un 1 con algo por ciento. Con el caso actual del COVID, nos lo encontramos con Bielorrusia con un 1,5, un 1,7% en cuanto a tasa de desempleo. Bien, si seguimos avanzando, nos encontramos esto, básicamente lo del salario mínimo, que son los 129,5 euros al mes, unos 1.500 euros al año en 12 pagas anuales. Vemos pues cómo ha ido básicamente creciendo, que sí que es cierto que cuando vino la gran crisis en 2007 y 2008, la crisis por la gran inflada de precios del mercado de la vivienda, estaban con 66 y 69 euros como SMI, es decir, unos 70 euros mensuales. Pero bueno, muchos pensaréis que si hay un salario 10 veces más barato que en España, por ejemplo, pues las cosas tendrán que ser 10 veces más baratas. Bueno, aquí nos encontramos precio de compra y de alquiler de pisos y casas en Bielorrusia. El alquiler mensual de un piso, de una habitación en el centro, es de 309 euros. O sea, ser 2 salarios mínimos. El alquiler mensual de un apartamento de una habitación en las afueras es de 219,18 euros. O sea, ser más del total del precio de lo que podría ganar con un salario mínimo. El alquiler mensual de un piso de 3 habitaciones en el centro es de unos 509 euros y en las afueras de 350 euros. O sea, ser más de 3 veces, más de 4 veces nos encontraríamos aquí con los 509 euros de lo que es el salario mínimo. El precio de un piso pequeño en el centro, básicamente para poder vivir. En España lo encontramos en los núcleos urbanos como Barcelona y como Madrid, cerca de los 200.000 euros, entre los 150 y los 200.000 euros. Y aquí en Minsk lo encontramos a la mitad, un tercio, lo que serían unos 71.000 euros. Sí que es cierto que teniendo unas nóminas, un SMI 10 veces menor, únicamente nos encontramos con unos precios 3 veces menor, entre 2 y 3 veces menor que en España. Un precio de un apartamento grande en las afueras es 86.700 euros. Vale, seguimos viendo. La inflación sí que es cierto que ronda un 4,6%, pues casi un 5%. Aquí en España lo encontramos la inflación con un 2%. Tiene más inflación, pero también hay que ver el tipo de impuestos lo que se le sube, ya que del 2017 al 2018 subió más el tanto por ciento en impuestos que el tanto por ciento de la inflación. O sea, las personas, aún viendo aumentado parte de su patrimonio, lo veían también en negativo, es decir, no aumentaba nada debido a que los impuestos eran mayores a las ganancias que habían tenido estos por la inflación de su moneda. Número de habitantes ya lo habíamos visto, unos 9 millones y medio. La tasa de paro de un 1%. Y, y poco más. Índice de felicidad, renta per cápita, seguridad social, esperanza de vida, libertad de generosidad y percepción de corrupción. Vale, seguimos viendo y nos encontramos la página esta, Precios Mundi, donde, bien, nos encontramos el salario medio, podríamos decir, más que el salario mínimo, serían unos 343 euros. Aún así, nos queda lejos de aquellos 500 o aquellos casi 400 euros que nos proponían en Bielorrusia por el alquiler de una vivienda. Así que, incluso con un salario medio, como recordamos que en España eran los 2.200, 2.300 euros, un salario medio con el cual
una pareja con 2 salarios medios podría tener una muy buena vida, ya que rondaría casi los 5.000 euros, lo cual con una vivienda de unos entre 700 y 1.000 euros, como bien veíamos, estaría bastante completo. Es decir, con 3.000 euros todavía se podría vivir bastante bien en España, con 2 salarios medios. Sin embargo, con 2 salarios medios en Bielorrusia tendríamos un total de unos 700 euros. 700 euros que después, extrapolado a los 400 o 500 euros que pagaríamos de alquiler, nos quedan únicamente 200 euros para vivir. ¿Cuánto puede darnos 200 euros para vivir? Pues lo vemos en los precios. ¿Los precios de qué? Pues como bien vemos, un agua nos cuesta 30 céntimos, una Coca-Cola 50 céntimos, un menú de McDonald's 3 euros y un menú sencillo, como siempre hablamos en la media, un menú sencillo nos saldría unos 6,57 euros. Sí que es cierto que es barato si lo comparamos con los precios de España, que eran 10 euros, pero no tanto como para la bajada de precios que la nómina tiene. Si nos pasamos a la ropa, nos encontramos aquello que ya comentamos. Aún así, los zapatos, las deportivas, cosas en Zara, Levi's y demás, casi todas las marcas que son internacionales, como tienen un comercio internacional y tienen una fijada de precios internacionales, tienen su estándar. O sea, no nos encontraremos tampoco zapatillas muy baratas ni nada. ¿Qué pasa en este caso? Que claro, el SMI en Bielorrusia es de 123 euros, pongamos un salario medio de unos 350 euros, comparado con el salario medio en España, que eran 2.300 euros casi casi. Claro, nos encontramos con que la diferencia es bastante abismal y es mucho más sencillo comprarnos cosas de primera calidad, podríamos decir, o incluso de marcas internacionales, como bien vemos aquí. No sería mucho más sencillo en España que no en Bielorrusia, únicamente por el aporte económico que tendríamos nosotros. Aún así, en cuanto a transporte, si venimos y miramos aquí, por ejemplo, el billete de transporte público, sí que es cierto que nos lo encontramos a 0,23 euros, que queda bastante diferenciado de aquellos 1,40 euros que nos encontrábamos en España, por ejemplo. El precio del taxi también sale bastante más barato y algo que nos encontramos es que un Volkswagen Golf, por ejemplo, lo encontrábamos casi a 20.000 euros y aquí lo encontramos a 12.000 euros. Es relativa... A ver, ¿es importante esta bajada? Es decir, em, ¿es más barato comprarlo allí? Con una nómina de España, sí, obviamente sí, ya que nos estamos ahorrando 7.500 euros, pero ni siquiera es el 50% del precio. Sin embargo, como bien vemos durante todo este rato, es mucho más barato en España, aunque cueste 20.000 euros, que en Bielorrusia costando 12.600, ya que tendríamos que pagar muchas más cuotas hasta llegar a este precio que las cuotas que podríamos pagar en España con un salario medio, siempre hablando con un salario medio de 2.300 en España y de 350 en Bielorrusia, ya que si nos encontráramos en el caso del salario mínimo estaríamos hablando de 123 euros en Bielorrusia y de 1.108 euros en España. Y por último, sabemos que es muy malo comparar, pero en comparativa, si comparamos aquí España con Bielorrusia, tenemos España a la izquierda, Bielorrusia a la derecha, nos encontramos con un PIB. El PIB obviamente es bastante diferente, básicamente incluso per cápita. Nos encontramos con 26.400 euros por persona en España y con 5.300 en Bielorrusia. O sea, España en este momento per cápita tiene 5 veces más riqueza que Bielorrusia. ¿Dónde nos encontramos el problema? El problema nos lo encontramos, por ejemplo, en la deuda del PIB. España actualmente, ya que estos datos son de 2019, España durante 2020 ha pasado y ha sumado, ha llegado por encima del 100%. Sin embargo, Bielorrusia, desde el 2018, que estaba por un 47%, actualmente apenas supera el 50%. En cuanto a deuda per cápita, sí que es cierto que nos encontramos, pues bueno, que básicamente en España tenemos la misma deuda per cápita que el mismo, aquí lo teníamos, el mismo PIB per cápita. ¿Por qué? Porque la deuda supera actualmente, y en este momento, en 2019, era casi el 100% del valor total del PIB. Sin embargo,
Sí que es cierto que en cuanto a deuda, Bielorrusia, pues como bien veíamos que tenía un 50%, su deuda también se rebaja a la mitad. En cuanto al gasto en educación, nos encontramos que Bielorrusia gasta más, un tanto por ciento mayor de su PIB en educación. En cuanto a salud, en este caso España sí que gasta bastante más, en cuanto a tanto por ciento también gasta bastante más, gasta un 15 comparado con un 10%. El gasto en defensa sí que es cierto que Bielorrusia gasta mucho más, pero por el hecho principalmente de que Bielorrusia es un estado dictatorial. Sí que es cierto que es una democracia, pero todos sabemos que un presidente elegido tantas veces y con tantos problemas en las urnas, básicamente es un dictador. En cuanto a gasto público, sí que es cierto que nos encontramos que España gasta bastante más en dinero público que en este caso Bielorrusia. Y siguiente lo que nos encontramos por aquí el índice de fragilidad, un 41,4 respecto a un 70,5 en Bielorrusia. Y lo que nos encontramos aquí básicamente en la tasa de desempleo, ¿de acuerdo? Nos encontramos con España con un 15,3%, queda algo lejos, ya que, bueno, es el segundo trimestre del 2020, contra, bueno, sí que son datos de 2014, pero desde entonces tampoco ha cambiado demasiado, se encuentra con un 1,3, un 1,5%, es decir, nos encontramos casi un 15% contra un 1,5% de España contra Bielorrusia. El SMI es lo que dijimos, los 1.108 euros de 2020, recientemente, de España, contra los 129 euros de Bielorrusia. Salario medio, como bien dijimos al principio, Bielorrusia no tiene especificado tampoco un salario medio, es más o menos unos 350 euros, pero desde aquí, desde los datos macro de expansión.com, no nos lo aclaran tampoco. Y poco más, el IPC general, los tipos de interés, que esto era una cosa de las que comentábamos antes, y aquí, el IVA general. El IVA general, impuesto sobre el valor añadido, nos encontramos en España con un 21%, mientras tanto en Bielorrusia un 20%, y el tipo máximo, aquí lo que veíamos, del IRPF, un 43,5% en 2019, 45% para rentas de más de 60.000 euros, y sin embargo en Bielorrusia nos encontramos con un 13%. Y poco más, lo demás en cuanto a comercio, sociodemografía y demás. Esperamos que os haya servido de ayuda, al menos, que os haya gustado la información. Seguiremos comentando próximamente países, en vez de con un SMI tan bajo y con unos precios tan bajos, con unos precios más altos y unos SMI bastante más altos que España. Aún así, si queréis comentarnos y decirnos qué os parece, qué pensáis básicamente de que en Bielorrusia con ese SMI tengan esos precios en cuanto a los alquileres, por ejemplo. ¿Qué haríais vosotros si quisierais compraros, por ejemplo, unas Nike en España o unas Nike en Bielorrusia, ya que en Bielorrusia son casi más del 50% de un salario mínimo interprofesional? Así que dejárnoslo saber por los comentarios, lo que vosotros pensáis, lo que vosotros creéis, o cualquier cosa, cualquier duda que tengáis. Y aquí desde Dow Jones Trading intentaremos facilitaros cualquier respuesta. Así que como siempre, un saludo enorme, gente, y buen trading.